preparados, pero vamos a ver el momento exacto en el que el Papa Benedicto XVI hacía ese discurso final después de cada uno de los intervinientes hablando sobre este encuentro. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, distinguidos jefes y representantes de las iglesias y comunidades eclesiales y de las religiones del mundo, queridos amigos, han pasado 25 años desde que el beato Papa Juan Pablo II invitó por primera vez a los representantes de las religiones del mundo a Asís para una oración por la paz. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿A qué punto está hoy la causa de la paz? En aquel entonces, la gran amenaza para la paz en el mundo provenía de la división del planeta en dos bloques contrastantes entre sí. El símbolo llamativo de esta división era el muro de Berlín, que pasando por el medio de la ciudad, trazaba la frontera entre dos mundos. En 1989, 3 años después de Asís, el muro cayó sin derramamiento de sangre. De repente, los enormes arsenales que había tras el muro dejaron de tener sentido alguno. Perdieron su capacidad de aterrorizar. El deseo de los pueblos de ser libres era más fuerte que los armamentos de la violencia. La cuestión sobre las causas de este derrumbe es compleja y no puede encontrar una respuesta con fórmulas simples. Pero junto a los factores económicos y políticos, la causa más profunda de dicho acontecimiento es de carácter espiritual. Detrás del poder material ya no había ninguna convicción espiritual. Al final, la voluntad de ser libres fue más fuerte que el miedo ante la violencia, que ya no contaba con ningún respaldo espiritual. Apreciamos esta victoria de la libertad, que fue sobre todo también una victoria de la paz. Y es preciso añadir que en este contexto, que aunque no se trata solo y quizás ni siquiera en primer lugar de la libertad de creer, también se trataba de ella. Por eso podemos relacionar también todo esto, en cierto modo, con la oración por la paz. Pero, ¿qué ha sucedido después? Desgraciadamente, no podemos decir que desde entonces la situación se haya caracterizado por la libertad y la paz. Aunque no haya a la vista amenaza de una gran guerra, el mundo está desafortunadamente lleno de discordia. No se trata solo de que haya guerras frecuentemente aquí o allá. Es que la violencia, en cuanto tal, siempre está potencialmente presente y caracteriza la condición de nuestro mundo. La libertad es un gran bien, pero el mundo de la libertad se ha mostrado en buena parte carente de orientación. Y muchos tergiversan la libertad entendiéndola como libertad también para la violencia. La discordia asume nuevas formas y espantosas, y la lucha por la paz nos debe estimular a todos nosotros de una manera nueva. Tratemos de identificar más de cerca los nuevos rostros de la violencia y la discordia. A grandes líneas, según mi parecer, se pueden identificar dos tipologías diferentes de nuevas formas de violencia, que son diametralmente opuestas por su motivación y que manifiestan luego muchas variantes en sus particularidades. Tenemos ante todo el terrorismo, en el cual, en lugar de una gran guerra, se emplean ataques muy precisos
y que deben golpear destructivamente en puntos importantes al adversario, sin ningún respeto por las vidas humanas inocentes que de este modo resultan cruelmente heridas o muertas. A los ojos de los responsables, la gran causa de perjudicar al enemigo justifica toda forma de crueldad. Se deja de lado todo lo que en el derecho internacional ha sido comúnmente reconocido y sancionado como límite a la violencia. Sabemos que el terrorismo es a menudo motivado religiosamente y que precisamente el carácter religioso de los ataques sirve como justificación para una crueldad despiadada que cree poder relegar las normas del derecho en razón del bien pretendido. Aquí, la religión no está al servicio de la paz, sino de la justificación de la violencia. La crítica de la religión a partir de la Ilustración ha sostenido reiteradamente que la religión era causa de violencia y con eso ha fomentado la hostilidad contra las religiones. En este punto, que la religión motive de hecho la violencia es algo que, como personas religiosas, nos debe preocupar profundamente. De una forma más sutil, pero siempre cruel, vemos la religión como causa de violencia. También allí donde se practica la violencia por parte de defensores de una religión contra los otros. Los representantes de las religiones reunidos en Asís en 1986 quisieron decir, y nosotros lo repetimos con gran firmeza y con vigor, que esta no es la verdadera naturaleza de la religión. Es más bien su deformación y contribuye a su destrucción. Contra eso se objeta. Pero ¿cómo sabéis cuál es la verdadera naturaleza de la religión? Vuestra pretensión no se deriva quizás de que la fuerza de la religión se ha apagado entre vosotros. Otros dirán, ¿acaso existe realmente una naturaleza común de la religión que se manifiesta en todas las religiones y que por tanto es válida para todas? Debemos afrontar estas preguntas si queremos contrastar de manera realista y creíble el recurso a la violencia por motivos religiosos. Aquí se coloca una tarea fundamental del diálogo interreligioso, una tarea que se ha de subrayar de nuevo en este encuentro. Como cristiano, quisiera decir a este mundo, sí, también en nombre de la fe cristiana se ha recurrido a la violencia en la historia. Lo reconocemos llenos de vergüenza. Pero es absolutamente claro que este ha sido un uso abusivo de la fe cristiana, en claro contraste con su verdadera naturaleza. El Dios en que nosotros los cristianos creemos es el Creador y Padre de todos los hombres, por el cual todos son entre sí hermanos y hermanas y forman una única familia. La cruz de Cristo es para nosotros el signo del Dios que en el lugar de la violencia pone el sufrir con el otro y el amar con el otro. Su nombre es Dios del amor y de la paz. Es tarea de todos los que tienen alguna responsabilidad de la fe cristiana el purificar constantemente la religión de los cristianos partiendo de su centro interior, para que, no obstante la debilidad del hombre, sea realmente instrumento de la paz de Dios en el mundo.
Si bien una tipología fundamental de la violencia se funda hoy religiosamente, poniendo con ello a las religiones frente a la cuestión sobre su naturaleza y obligándonos a todos a una purificación. Una segunda tipología de violencia de aspecto multiforme tiene una motivación exactamente opuesta. Es la consecuencia de la ausencia de Dios, de su negación, que va a la par con la pérdida de humanidad. Los enemigos de la religión, como hemos dicho, ven en ella una fuente primaria de violencia en la historia de la humanidad y pretenden, por tanto, la desaparición de la religión. Pero el no a Dios ha producido una crueldad y una violencia sin medida, que ha sido posible solo porque el hombre ya no reconocía norma alguna ni juez alguno por encima de sí, sino que tomaba como norma solamente a sí mismo. Los horrores de los campos de concentración muestran con toda claridad las consecuencias de la ausencia de Dios. Pero no quisiera detenerme aquí sobre el ateísmo impuesto por el Estado. Quisiera hablar más bien de la decadencia del hombre, como consecuencia de la cual se produce de manera silenciosa y por tanto más peligrosa un cambio del clima espiritual. La adoración de Mamón, del tener y del poder, se revela una antirreligión en la cual ya no cuenta el hombre, sino únicamente el beneficio personal. El deseo de felicidad genera un afán desenfrenado e inhumano, como se manifiesta en el sometimiento a la droga en sus diversas formas. Y algunos poderosos que hacen con ella sus negocios, y después muchos otros seducidos y arruinados por ella, tanto en el cuerpo como en el ánimo. La violencia se convierte en algo normal y amenaza con destruir nuestra juventud en algunas partes del mundo. Puesto que la violencia llega a hacerse normal, se destruye la paz, y en esta falta de paz el hombre se destruye a sí mismo. La ausencia de Dios lleva al decaimiento del hombre y del humanismo. Pero ¿dónde está Dios? Lo conocemos y lo podemos mostrar de nuevo a la humanidad para fundar una verdadera paz. Resumamos ante todo brevemente las reflexiones que hemos hecho hasta ahora. He dicho que hay una concepción y un uso de la religión por la que ésta se convierte en fuente de violencia, mientras que la orientación del hombre hacia Dios, vivido rectamente, es una fuerza de paz. En este contexto me he referido a la necesidad del diálogo. He hablado de la purificación, siempre necesaria, de la religión vivida. Por otro lado, he afirmado que la negación de Dios corrompe al hombre, le priva de medidas y le lleva a la violencia. Junto a estas dos formas de religión y antirreligión, existe también en el mundo en expansión del agnosticismo otra orientación de fondo. Personas a las que no les ha sido dado el don de poder creer y que sin embargo buscan la verdad, están en la búsqueda de Dios. Personas como esta no afirman simplemente no existe ningún Dios. Sufren a causa de su ausencia y buscando lo auténtico y lo bueno, están interiormente en camino hacia Él. Son peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz.
plantean preguntas tanto a una como a la otra parte. Despojan a los ateos combativos de su falsa certeza, con la cual pretenden saber que no hay un Dios, y los invitan a que en vez de polémicos se conviertan en personas en búsqueda, que no pierdan la esperanza de que la verdad exista y que nosotros podemos y debemos vivir en función de ella. Pero también llaman en causa a los seguidores de las religiones para que no consideran a Dios como una propiedad que les pertenece a ellos, hasta el punto de sentirse autorizados a la violencia respecto a los demás. Estas personas buscan la verdad, buscan al verdadero Dios, cuya imagen en las religiones, por el modo en que muchas se practican, queda frecuentemente oculta. Que ellos no logren encontrar a Dios depende también de los creyentes, con su imagen reducida o deformada de Dios. Así su lucha interior y su interrogarse es también una llamada a los creyentes, a todos los creyentes, a purificar su propia fe, para que Dios, el verdadero Dios, se haga accesible. Por eso he invitado a propósito a representantes de este tercer grupo a nuestro encuentro en Asís, que no solo reúne representantes de instituciones religiosas. Se trata más bien del estar juntos en camino hacia la verdad, del compromiso decidido por la dignidad del hombre y de hacerse cargo en común de la causa de la paz, contra toda especie de violencia destructora del derecho. Para concluir, quisiera aseguraros que la Iglesia Católica no cejará en la lucha contra la violencia, en su compromiso por la paz en el mundo. Estamos animados por el deseo común de ser peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz. Os agradezco. La Iglesia Católica no cejará en la lucha por la paz, era el final de la locución del Santo Padre en este encuentro de Asís. Y yo le he visto tomando muchas notas a Javier, ¿eh? Estaba muy atento al discurso del Santo Padre. Hemos estado en silencio porque estábamos muy atentos a lo que nos estaba diciendo el Papa, y yo creo que el titular que va a salir mañana en todos los medios de comunicación va a ser: en nombre de la Iglesia, es verdad, de la fe cristiana, se ha recurrido a la violencia. Pero ha sido un uso abusivo de la fe cristiana, no su naturaleza, porque Dios, en lugar de la violencia, pone el dar la vida por el otro, y hace falta una necesidad, decía él, de purificar nuestra fe para que la fe sea instrumento de la paz en el mundo. Yo creo que ha sido evidentemente el Santo Padre como reconociendo hechos históricos en los que la Iglesia ha metido la pata, usando la violencia, pero en el fondo ha hablado de esa naturaleza. En fin, que nuestra naturaleza es naturaleza de dar nuestra vida por los demás. Yo creo que ha sido un discurso que de nuevo analizaremos y tendremos tiempo para hacerlo, ¿no?, en cualquiera de nuestros programas aquí en 13TV. Como todos los discursos del Papa, hay que guardarlos todos y luego irlos analizando poquito a poco. Le recordamos que ahora mismo es un momento desde la 1 de la tarde de almuerzo de todos los intervinientes, que luego tendrán como hora y media pues de reposo, de oración, de tranquilidad dentro de lo que es el convento. ¿Nosotros? ¿Cuánto almuerzo? No, nosotros no vamos a tener tranquilidad, porque nosotros volvemos a las 4:30 de la tarde para contar de nuevo todo lo que está sucediendo en Asís. Y después pues estamos con Pulsando España, que es un programa que hay que